que al final son lo que verdaderamente hace que haya una masa crítica y que podamos tener un capital social. Nosotros, el peligro que tenemos normalmente los profesores de la universidad es ser muy teórico, porque además liderazgo se presta también a mucha teoría. De hecho, veréis en el material pues que os doy muchísima documentación. No os asustéis, no hay que saberse tantos nombres y tal. Yo es para que conozcáis de dónde vienen las cosas, cómo se han demostrado de manera científica y todo eso, pero fundamentalmente lo que me importa o lo que nos interesa en este curso es que tengáis las claves de qué cosas son importantes para ejercer un buen liderazgo y por qué el liderazgo va a ser importante también en el tercer sector. Entonces, también comentaros que, claro, durante mucho tiempo el liderazgo se ha analizado siempre realmente, pero durante mucho tiempo pues prácticamente se consideraba que el tercer sector, pues bueno, la gente que trabajaba en las organizaciones ya eran líderes de por sí porque tenían una idea y querían trabajar para la sociedad en función de esa idea, pero se ha visto que eso no es suficiente. Un líder no solamente es una persona que tiene unas determinadas cualidades, sino que también las puede desarrollar. Y además el líder no solamente Vicente Ferrer o por poner a alguien muy conocido o alguien que sea el que preside una organización, sino que también líderes son todos, porque el que lidera una comunidad es líder, pero el que lidera un grupo de trabajo también lo es, y además hay liderazgos compartidos. Ya aquella visión que se tenía anteriormente, hasta prácticamente los años 80-90, de que el líder era alguien muy especial, que tenía un don muy concreto y que esa era la persona que tenía que llevar el grupo, eso desaparece un poco. Ahora trabajamos en red, trabajamos en grupo, en los equipos cada uno tiene su parte de liderazgo y eso va a ser siempre importante. Por eso, dentro del objetivo... bueno, y otra cosa que quería comentar antes. Y luego hay otra cuestión importante dentro de las organizaciones no lucrativas. Veréis que utilizo varios términos de manera sinónima: organizaciones no gubernamentales, el tercer sector, organizaciones no lucrativas, porque al final todo esto es común, aunque cada una de ellas tiene ciertas... El tercer sector no agruparía a todo el mundo, pero que alguna de ellas tiene ciertas peculiaridades, en realidad los parámetros son los mismos para todo el mundo. Y comentaros también que eso, de que dentro de mi agradecimiento de poder colaborar con APN está también el que nosotros, aunque os decía que dentro del ámbito académico tenemos ese peligro de quedarnos muy en la parte teórica, yo por lo menos sí que dentro de lo que es nuestro grupo de trabajo tenemos además contratos con algunas empresas y tenemos también un desarrollo de lo que es la parte aplicada que me ha permitido también ir reformulando, ir cambiando, ir viendo pues todo lo que son las actualizaciones, no solamente en el ámbito teórico, sino también en el ámbito aplicado. ¿Bien? A raíz de todo esto, pues lo que nos planteamos, y además eso fue también en común con Graciela, con Gabriela, que siempre no, Graciela, con Graciela, pues te lo cambiaba antes, pero lo vimos en común para ver cuáles eran las claves. O sea, de liderazgo podemos hablar muchísimo y de a lo mejor características de los líderes y de las cuestiones de grupo, pero no queríamos quedarnos solo en eso, sino también ver cuáles son los elementos clave que pueden hacer que un líder tenga éxito. No solamente se basa en que nosotros trabajemos por lo que son nuestras dotes de dirección, o no tanto dirección, sino de dinamización de equipo, de hacer que otras personas saquen la parte buena de sí mismos, de que podamos construir, que es de lo que se trata. No solamente eso, y que además pues también veremos que está muy relacionado con los términos como inteligencia emocional, psicología positiva, que a partir del año 2000, pues la verdad es que se está cambiando mucho el paradigma y se está buscando el que tenemos que construir bajo perspectivas positivas, porque negativo ya lo tenemos alrededor. Entonces hay que ir moviendo mucho esto. Bien, pues cuando comentábamos cuáles iban a ser las claves o cuáles son los elementos que son importantes, que los líderes deben de desarrollar y más, fijándonos en el tercer sector, veíamos que no solamente está ese liderazgo que puede ser más individual o grupal, sino que también hay otros elementos que van a ser muy importantes y que deberíais de conocer a aquellos que estuvierais interesados en desarrollar algo más este liderazgo en las entidades. Entonces, dentro del curso lo que queremos es ver cuáles son esas características de éxito. Por tanto, sí que tenéis cosas de teoría, pues cuáles son las teorías más relevantes de cómo son los líderes, qué características tienen, cuáles son los desarrollos más actualizados que hay sobre esto. Eso también nos lo vais a encontrar. También qué aspectos son más necesarios teniendo en cuenta las características concretas de una organización del tercer sector, porque vamos a hablar de responsabilidad social corporativa, por ejemplo, pero orientado, más que corporativa, que sería más empresarial, orientado a organizacional. Y entonces dentro de esa parte pues también va a ser importante que los líderes tengan un planteamiento claro de qué es lo que quieren y hacia dónde van. Entre otras cosas,
porque ya también ha cambiado mucho el tercer sector. Antes se basaba fundamentalmente en el voluntariado, pero al final lo que se llegaba en algunos casos era que los voluntarios realizaran trabajos que tenían que ser trabajos técnicos y que por tanto pues todo no podía basarse en ese voluntariado. Entonces los líderes tienen que tener esa capacidad para ver las personas que colaboran con nuestra o que trabajan en nuestra organización. ¿Qué son? ¿Son voluntarios o son técnicos? No puedo pedir lo mismo o tratar lo mismo en ambos casos. Y luego, si son voluntarios, ¿qué características tienen? A los voluntarios hay mucha gente que es voluntaria porque tiene buena voluntad, la palabra lo dice, o buena fe, o quiere hacer algo por los demás, pero a lo mejor hay ciertas cualidades que no tiene, pues, por ejemplo, para trabajar con mayores o para trabajar con menores. Entonces hay también que ver un poquito dentro de mi campo si verdaderamente esa persona va a poder ayudar o no, o realmente es mejor que trabaje en otra parcela, o si verdaderamente estoy explotando a la gente y realmente debo de buscar ese equilibrio entre la parte voluntaria y la parte técnica, que ambas van a ser importantes. Sobre todo porque se ha producido mucho agotamiento, o sea, muchos voluntarios se han agotado y también muchas personas que trabajan en estas entidades ven cómo sus trabajos peligran. Entonces, ahí también va a ser muy importante la labor de los líderes respecto a no solamente cómo conseguir recursos y cómo hacer ciclos de proyectos y cómo buscar fundamentos dentro de distintas economías, sino también cómo trabajar con las personas que tienen alrededor. Y claro, ¿qué es lo que sucede en muchas ocasiones en las organizaciones? Pues que la pirámide está en un sitio y muchas veces los líderes no tienen un trabajo real con el equipo más inmediato, pero no conoce a la gente que trabaja dentro de esa organización. Entonces se pierden mucho y por eso deben de también contar con otros líderes en cada una de las parcelas para que pueda haber un liderazgo compartido. Y también queremos poner en práctica aspectos que van a ser clave en la dirección de una organización. Vamos a hablar tanto de liderazgo como dirección. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que quien dirige sea líder y tenga esas características de líder, pero no debemos de olvidar que va a tener que dirigir y que por tanto va a haber que marcar unas directrices y va a haber que tener un planteamiento muy claro de qué es lo que nosotros queremos con nuestra entidad y qué queremos en nuestra organización. Por eso una parte importante de este curso tiene que ver con el ejercicio práctico, que claro, veréis que el ejercicio práctico es bastante técnico, porque se trata, y ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, se trata de trabajar sobre planificación estratégica, pero es que lo primero que tiene que plantearse un líder es precisamente esa planificación. De hecho, ya hoy día está muy asumido por el tercer sector y existen pues planificaciones que ya se han ido reflexionando y se han ido viendo en muchos sectores, pero todavía hay muchas entidades que no cuentan con estas herramientas, que ni siquiera pues, se plantean cómo hacer, o que lo que hacen es copiar las directrices que generan en el segundo plano o lo que están haciendo en otros sitios. Entonces es importante como reflexión también de nuestra propia organización. Y por eso ahí le vamos a dar a ese elemento un papel clave también dentro de lo que es el liderazgo que se ejerce. Bien, ¿por qué habría que saber entonces o qué entendemos, mejor dicho, qué entendemos y por qué tenemos que conocer qué es el liderazgo? Pues porque es un proceso y es compartido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando montamos cualquier, llámese empresa, llámese organización o lo que sea, no es que ya tenga la idea, la monto y ya está, ya las cosas funcionan, sino que va a ser un proceso, que además es un proceso que tiene que ver con el grupo, que es un proceso donde hay relaciones recíprocas y donde se van construyendo o se pueden destruir. Muchas organizaciones han fracasado por distintos elementos, algunas veces por elementos económicos, pero otras veces por falta de liderazgo o por un liderazgo malentendido o porque el líder al final ha querido un protagonismo excesivo que ha hecho que el grupo pues vea que realmente no era un liderazgo socializado sino personalizado. Es decir, todos estos conceptos los vais a encontrar en esa definición de liderazgo. Normalmente, cuando hablamos de entidades no lucrativas, lo que buscamos son líderes socializados, pero nos encontramos que bajo algunas de estas entidades pues se esconden también los personalizados. ¿Qué quiere decir esto? Pues son personas que quieren conseguir sus propios objetivos, pero que utilizan una plataforma o una red para conseguir esos objetivos individuales, pero lo enmascaran en lo que es el grupo, el bien grupal, y bien muchas veces es importante detectar ante qué persona estamos, porque puede que no llegue un voluntario que sea personalizado, o sea que lo único que quiere es un interés personal, y hay otras personas que no, que verdaderamente son socializadas y que buscan el interés común. Entonces ahí
sí que va a ser importante dentro de ese diagnóstico, análisis de cuáles son los distintos liderazgos que hay en nuestra organización y cómo son las personas que tenemos alrededor, porque va a ser importante también ver cuáles son sus necesidades y cuáles son las cuestiones que le puede aportar la entidad y también que ellos pueden aportar a la entidad. ¿De acuerdo? Bien, en resumen, el liderazgo es un proceso, hay influencia, es decir, no es que solamente una persona tome decisiones, sino que debe de haber una influencia, es muy importante la participación, porque la participación permite un mejor ejercicio de liderazgo. Siempre están en el contexto de un grupo. Hoy día la cosa se complica un poco, porque los grupos son muchos, en muchas ocasiones, pues por ejemplo Cruz Roja, por poner un caso, pues no está en un solo sitio, sino que hay muchos grupos diferentes en muchos sitios, por eso el trabajo en red, por eso otros elementos van a ser también clave aquí. Y además siempre debemos tener en cuenta el objetivo común, y esa es una cosa que es muy importante y que no debemos de olvidar, porque siempre que se plantea una organización, quien la plantea, que en muchas ocasiones es un grupo, que luego ya se vayan marcando los distintos roles dentro del grupo, pues tiene que tener una misión, es decir, la visión de qué es lo que quiero conseguir, a qué colectivo quiero ayudar, o qué es lo que creo que hay que trabajar más, inclusión, o cuál sea el tema en el que quiero moverme, o empleo, en qué faceta quiero desarrollar una labor social, pero ese objetivo también tiene que estar compartido y tiene que no perderse de vista, porque en muchas ocasiones la burocratización, que ha sido uno de los grandes riesgos de las organizaciones, la burocratización y los procesos pues han llevado a que en muchas ocasiones esto se olvide. De ahí que el desarrollo organizacional, la planificación estratégica, aunque a veces nos parece también un poco rollo, entre comillas, nos parece también un poco burocrático, pero en realidad lo que pretende es volver a reflexionar sobre la misión y la visión. Es decir, qué idea teníamos, qué queríamos conseguir, cómo queremos conseguirlo y cómo y a través de qué proceso vamos a trabajar para conseguirlo. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta la fase de tecnificación, pues tenemos que saber cuál es la normativa de orientación laboral, o tenemos que, si trabajamos con inmigrantes, pues qué pasa con extranjería, o tenemos que saber cómo presentar un proyecto para conseguir fondos, tenemos que saber cómo hacer un lobby. Todo eso va a ser importante, pero no podemos perder de vista siempre que lo fundamental, lo central es la misión y la visión, y eso lo tienen que tener los líderes del grupo. Bien, pasamos por favor. Bien, a modo de ejemplo, dale otra vez. Eso. A modo de ejemplo, pues hay algunos de los elementos que encontráis que son comunes a todas las organizaciones. Es decir, el liderazgo es, cuando hablamos de organización, es común a una organización empresarial, social, religiosa, política, pero luego en cada faceta cada uno de ellos tiene una parte o una misión y visión que tiene características diferentes y que por tanto tiene también sus propias peculiaridades. Entonces, lo que son la parte general de teoría de qué es el liderazgo, qué tipo de liderazgo hay, cómo se estructura el liderazgo, eso va a ser común, pero luego dependiendo de cada organización hay variaciones. Por eso siempre hablamos de que hay liderazgos distintos, porque dependiendo de cuál sea el interés fundamental de ese líder, de esa misión y esa visión, pues también las formas van a ser diferentes. ¿Pasamos, por favor? Bien, ¿qué ocurre en el tercer sector? Bien, el tercer sector tiene unas características peculiares que hace, como hemos comentado antes, que hay liderazgos diferentes, hacen que también tenga esas peculiaridades aquí. El liderazgo, en este caso, pues siempre tiene que ver con la organización mucho más que con el líder, aunque hay veces donde eso se confunde. Hay veces donde uno piensa en una organización y piensa directamente en el líder de la misma. Yo antes me ha salido directamente un ejemplo porque es como muy visual lo que es la parte del liderazgo, pero en una organización del tercer sector, aunque haya líderes que van a ser centrales, por ejemplo, para el lobby, luego tenemos que tener muy en cuenta que lo importante es el grupo, no nos podemos quedar solamente en esa figura, porque en el momento en el que desaparece esa figura, se pierde un poco la idea de visión y misión. Ahí, dentro de la investigación, pues se habla de la importancia de la rutinización del liderazgo, es decir, si el líder va a dejar la organización o se va a morir o cualquier, es decir, que va a desaparecer, es importante que deje todo el proceso de quiénes van a ser los que posteriormente sigan con el liderazgo y qué es lo que se hace. Y dependiendo de cómo se haga esa rutinización puede tener éxito o no, pero si personalizamos demasiado, pues nos vamos a encontrar que con el tiempo va a fracasar. Entonces, lo importante en el tercer sector es que, aunque haya líderes que van a ser importantes porque eso se visualiza, lo importante es el grupo, y eso tiene que estar muy claro. Y además esto tiene efectos positivos y negativos. Por una parte,
pues como positivo es que hay menor dependencia, es decir, la gente que está trabajando con la misma entidad en distintas localizaciones geográficas, pues no depende tanto del cabeza visible o de la persona que sea el presidente. Pero sí es cierto que no se va a tener en cuenta todo lo que otros grupos, lo que los distintos grupos y otros líderes dentro de la organización pueden aportar. Y esto se pierde, porque claro, a veces es complicado que se sepa realmente todas las realidades que se están produciendo. Bien, al final lo que nos encontramos es que los líderes tienen que ser muy persistentes, muy constantes, volvemos a la idea de misión y visión, que lo transmita muy bien al grupo, que el grupo tenga un compromiso con esa idea y que el grupo también pueda transformar esa idea inicial para que haya una relación entre todos. Pero hay una cuestión que sí que es relevante también a destacar, y es que el liderazgo se aprende. O sea, cada uno de nosotros, si ahora hiciéramos un cuestionario, pues cada uno de nosotros tendríamos una puntuación. Habrá personas que por sus cualidades individuales o por sus características psicológicas, pues a lo mejor parten con una puntuación baja. Y hay personas que tienen ya de inicio una puntuación alta, pero porque estas habilidades se van aprendiendo también a lo largo de la experiencia y se van también aprendiendo en función de los grupos en los que están, los estilos que ves, se produce mucho modelado social, entonces dependiendo de la organización en la que estés hay diferentes maneras de hacer las cosas, es decir que se va a ir produciendo importancia de todas las dimensiones que están implicadas. Dentro de las dimensiones tratamos fundamentalmente tres, o sea, tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos en liderazgo no hablamos solo del líder, sino que tenemos que considerar la parte individual, la parte grupal y la parte organizacional. Y hacer un análisis de cómo son los individuos que están, o las características individuales que tienen las personas que trabajan en mi organización, y por tanto tengo también que ser capaz de llevar a cabo acciones de motivación, acciones que me permitan saber cuáles son sus intereses, cómo se encuentran, qué necesidades tienen, confiar en ellos. El verdadero líder invierte tiempo y energía. Muchas veces se dice, no, es que eso de hablar con la gente o de tomarte un café, es que eso es perder tiempo. Pues no, en esas cosas también se aprende mucho, se puede percibir mucho sobre los demás, va a ser importante. También aquí, bueno, y todo, no lo hemos metido dentro del curso, pero también se podría hablar mucho de la gestión del tiempo. Y también es cierto que no debemos de perder el tiempo en muchas reuniones, sino que sean reuniones eficaces donde nos permita conocer a los miembros de la organización para poder proyectar el desarrollo organizacional. Pero eso también se aprende, es decir, hay grupos que los ves que se reúnen y se tiran horas hablando de lo divino y lo humano y no han sacado nada de jugo. Pues eso está mal hecho, porque además no aprendes de los demás tampoco. Y sin embargo, otros líderes pues que tienen una forma de gestionar las reuniones, de gestionar el tiempo que permite pues, ser mucho más productivo en cuanto a lo que nos interesa. En el ámbito interpersonal o ya más grupal hay que establecer un significado colectivo, eso va a ser importante, buscar soluciones y nuevos problemas, algo que aquí ya se ha repetido, la cuestión de las alternativas, no quedarnos siempre en la misma idea. Ya lo decía, no sé si fue Einstein, que si te encuentras un problema y haces lo mismo para intentar solucionarlo y no hay manera, tienes que cambiar la forma de hacerlo. Entonces sería esa idea, conocer procesos, los líderes tienen que ser flexibles, tienen que adaptarse a las situaciones y no decir, bueno, pues la cosa está muy mal, no hago nada. No, vamos a ver de qué otra manera puedo hacer las cosas para conseguir los objetivos y la misión que tengo. Si en un plan estratégico nos hemos planteado hasta el 2015 una serie de objetivos y vemos en la revisión que no se van a cumplir, pues hacer un análisis de la realidad realista que me permita también llegar a conclusiones. Bien, y en la parte más de organización, pues tenemos que tener muy en cuenta que es muy importante la parte socioeconómica, porque al final va a ser lo que me permita también hacer más o menos cosas, pero también es muy importante la transparencia, también va a ser muy importante el hacer la mejor gestión de los recursos que tenemos, puesto que además son públicos en la mayoría de los casos, orientarse siempre hacia el futuro y tener muy en cuenta los objetivos para poder lograr los propósitos que tengamos. Entonces todo eso implica también un análisis, y ese análisis es también algo que se aprende. Y por eso vamos a ver y vamos a ir aprendiendo cuáles son las claves de ese análisis. Bien, si vemos el trabajo de carrera y sigue siendo actual, muy bueno para analizar qué es una organización no gubernamental o dentro del tercer sector que tiene éxito, lo que se ha comprobado cuando se analiza un colectivo, y el último informe sale en 2013, pero sale lo mismo, 2012, perdón. Sale lo mismo, o sea, cuando se analiza, y de hecho en una de las lecturas también tenéis una parte parecida.
Cuando se analiza cuáles son las características de éxito, pues siempre salen estas. Tienen un alto nivel de resultados con un impacto social alto, es decir, que la gente, aunque sea dependiendo de dónde trabaje, aunque sea en el entorno cercano, pero lo conoce. Si es ya una organización más amplia, pues se conoce en otros sitios, es decir, que haya un impacto. Un gran valor a los destinatarios de forma duradera, es decir, no solamente que vinieron, le hablamos de empleo, sino que luego han vuelto a contarnos cómo le ha ido, que realmente ahí incluso se establece como un vínculo y una conexión. Rinde cuenta de su gestión, por eso antes se pensaba que la responsabilidad social organizacional no era importante aquí y sin embargo ahora tiene una importancia clave y es uno de los elementos también clave del liderazgo. Tiene algunas peculiaridades respecto a las organizaciones empresariales que son más económicas, pero también es importante. Tiene un apoyo creciente por parte de la sociedad, credibilidad, eso va a ser fundamental. Ahí sí es verdad que los líderes tienen un papel y un peso muy fuerte, porque su credibilidad se irradia al resto, pero también el resto tiene que contagiarse de esa credibilidad. Y además es considerada también como una entidad valiosa, es decir, las personas quieren ser voluntarios en tal sitio, porque sé que funcionan bien, que están haciendo una buena labor, que además pues, te tienen en cuenta y te consideran como persona. Y no solamente eso, voluntarios, técnicos, personas que quieran realizar cualquiera de las actividades que están relacionadas, ¿sí? Bien, si hablamos del liderazgo, un inciso, aquí no sale lo del vídeo, lo que está saliendo es otro vídeo, eso no pasa nada, ¿no? Es que no sé si a lo mejor no me está grabando. El que te está grabando es aquel. Sí, pero voy a llamar a unas porque... Bueno, solamente digo, vaya a ser que luego haya problemas con la plataforma. No, te está grabando aquella cámara. Vale. Bien, entonces seguimos. Antes hemos dicho características de éxito de la organización, pero ahora, ¿qué pasa con el líder dentro de esa organización? ¿Qué características tiene que tener? Pues muy resumidamente, el conseguir resultados, porque eso va a ser lo que luego se observe, atraer y retener a los participantes, que hemos dicho que sería porque la gente quiera trabajar con nosotros, quiera ser voluntario, quiera participar en nuestras ideas o apoye también las actividades que realicemos. El clima va a ser muy importante y eso ahí tiene un papel fundamental el líder y el grupo que trabaja, es decir, que haya un clima de confianza, que no haya polarización, es decir, que la gente no esté cada uno por su lado creando cotilleos, creando mal rollo, creando eso. Si se detecta, eso es lo que nosotros denominamos las minas. En el momento que se detectan minas, esas minas hay que desactivarlas. Y a veces pues, la desactivación puede consistir en que le digamos a cierta persona, mira, no colaboras más con nosotros, o hacer algún tipo de dinámica o alguna cosa para que la gente se conozca mejor o para evitar que se produzcan esos procesos nocivos. Teniendo entonces un gran compromiso con el proyecto. El compromiso, antes comentábamos la diferencia entre líder socializado y personalizado. El compromiso no puede ser solamente conmigo, o yo es que aquí tengo mi trabajo, o tengo mi horita de voluntariado, que me siento mejor, No, es que el compromiso tiene que ser con todo, y eso hace también que se eviten determinados procesos nocivos en el grupo. Y luego es importante también que a los líderes no les dé miedo compartir el liderazgo, todo lo contrario, eso les enriquece. Entonces hay que detectar también quiénes pueden ser líderes en los grupos en grupos que están trabajando en algo muy concreto y permitir desarrollar esas capacidades y permitir también que los demás pues le vean como líder, es decir, de alguna manera pues ir transmitiendo pues que tal persona tiene estas cualidades, bueno pues tú vas a coordinar tal proyecto o tú vas a hacer tal cosa, y eso es algo que realmente es complicado porque los líderes por lo general les da mucho miedo esa delegación de autoridad, pero entonces no hablaríamos de verdaderos líderes. Por eso es importante el ir detectando. Bien, para todas estas cosas pues tenemos que conocer, habría que conocer más, la verdad, pero bueno, lo básico, las claves, digamos, pues sería conocer una serie de herramientas que me van a permitir desarrollar mejor ese liderazgo. Por eso, dentro de lo que es el temario del curso, se estructura en 5 temas. Los temas se os van a ir dando semanalmente. Hay temas que en una semana lo vais a tener, o temas normalmente van a ser en 2 semanas. O sea, ya está estructurado para que tengáis la primera parte del tema una semana, la siguiente y así. Luego, de cada tema va a haber preguntas tipo T, y las preguntas tipo T siempre se va a referir a las cuestiones clave del tema. Luego también tenéis, bueno, eso lo diré después. Los temas en concreto, ¿qué es lo que se va a ver? Pues por una parte el desarrollo organizacional en las organizaciones, que tiene una parte común para todo tipo de organización, y luego específicamente en las organizaciones no gubernamentales o en el tercer sector. El liderazgo en concreto ya en todo lo que son organizaciones sociales.
Desarrollo institucional, y aquí ya nos metemos, aquí se va a desarrollar sobre todo lo que es, bueno, ahora vamos a ir viendo un poquito el desglose, pero aquí sobre todo lo que es más pautas de liderazgo y más qué habilidades debemos de desarrollar. Aquí nos vamos a centrar sobre todo en planificación estratégica, porque va a ser un elemento importante de poner esa misión y esa visión en valor y de saber lo que espero y lo que los demás también tienen que conseguir y que todo el mundo cuente con eso. Es importante, también lo han dicho antes cuando hablaban del ámbito social, todo lo que es el marketing social y el trabajo en red, y en concreto vamos a ver cuál es el papel que tiene que tener el líder en eso, porque ya hoy es indiscutible que es importante tanto darse a conocer, tener un buen marketing y también el trabajo en red, porque cada vez podemos sumar más personas, no solamente de mi misma organización, sino también se han creado plataformas entre distintas organizaciones que permiten tener pues, también mucha más información, saber qué cosas se están haciendo, si hay personas o otras organizaciones en otra comunidad, por ejemplo, que está desarrollando programas parecidos al mío y que nos ponen en contacto. Y el último tema que se dedica a la responsabilidad social corporativa, que también va a estar dirigida o que también el liderazgo ahí va a tener un papel importante respecto a cuáles son las claves o los elementos fundamentales de responsabilidad que tenemos. La responsabilidad se marca fundamentalmente como esa responsabilidad no ya en el tono que es la empresa, que además en la empresa al final no deja de ser también una cuestión económica, no se sabe muy bien esa responsabilidad, hasta qué punto es responsabilidad social o no. Pero sí que aquí va a ser muy importante, sobre todo porque lo que más va a permitir es la transparencia. O sea, el elemento fundamental en la entidad del tercer sector es que esa responsabilidad social es fundamentalmente la transparencia. Y todas las acciones, aunque va a tener, todo lo que es medio ambiente va a tener un elemento fundamental, pero todas las acciones que se lleven a cabo van a estar sustentadas y fundamentadas en la coherencia, que además era un término que ha salido aquí esta mañana. Es decir, que el elemento de coherencia dentro de una organización, de lo que yo hago, para qué lo hago, por qué lo hago, cómo lo hago, y si tengo que decir que no, que sí, pues eso va a ser importante, eso es responsabilidad social, y eso no debe olvidarse. Bien, además de estos 5 temas, ahora voy a decir una pincelada de lo que se va a ver en cada uno de ellos. Además de los 5 temas hay 2 lecturas, solo que no tenéis que leer las 2, sino que hay que elegir una. Las lecturas que las 2 se van a subir en plataforma, sobre las 2 va a haber preguntas, cada uno elige pues las que corresponden con el tema que haya elegido. La lectura primera se basa en lo que es capital social, me parecía, es algo nuevo, no lo he introducido dentro de los temas, probablemente si lo haga a lo mejor para el curso que viene o demás, pero sí quería que empezarais a ver sobre el capital social. ¿Por qué? Porque ya en los últimos años está siendo un elemento fundamental, porque realmente lo que nos encontramos es que el capital social, es decir, el tener vinculación tanto dentro del propio grupo como con otros grupos, va a ser algo que enriquece mucho. Entonces, no solamente desde el punto de vista teórico, de que una persona con capital social o que conoce a más gente, o que se mueve más, o que busca más, o que tiene más alternativas, va a tener más posibilidades de empleo o más posibilidades de hacer cosas por los demás, sino que también se va a producir una vinculación que va a generar un elemento más de extensión. Entonces, lo que es el capital social, que en principio pues se marca, o nosotros por ejemplo lo hemos trabajado sobre todo con jóvenes para ver de qué manera adquiere una serie de habilidades que le permiten situarse y ser diferentes de otros, pues no solamente en ese elemento más individual, sino también como eso, dentro de lo que son las organizaciones, el trabajo en red y todo este tipo de cuestiones, permite tener un capital social mucho más amplio que va a permitir también que podamos hacer más cosas juntos. Y la segunda lectura está más centrada en lo que es el desarrollo del modelo de responsabilidad social, que es propuesto por Vidal, que a mí me parece un modelo muy bueno y que está siendo seguido por muchas entidades, y un poco para que conozcáis en más profundidad, porque aunque el modelo sí os lo cuento yo resumidamente en el temario, pero porque podáis conocer en más profundidad cuál es la metodología que siguieron trabajando con un conjunto muy amplio de entidades sociales y cuáles son los elementos fundamentales que se encuentran, que van a ser los que marquen la diferencia en esa responsabilidad social, y eso cómo se plasma en ese modelo donde el centro es fundamentalmente la cohesión. ¿Bien? Ya pasamos a, muy brevemente, ver cada uno de los temas principales, y luego ya me detendré más en profundidad en el ejercicio de planificación estratégica, porque es donde normalmente encontráis dificultades. Porque aunque ya en muchas entidades existen planes estratégicos, y de hecho pues están publicados y son fáciles de localizar, pero luego eso se queda en un papel y la gente se pierde, no sabe eso cómo hacerlo. Y entonces
vamos a ver una herramienta, una forma de hacerlo que es súper sencilla, pero que me va a permitir hacer una reflexión muy profunda sobre qué es lo que quiero conseguir, esa misión y esa visión, y además tenerlo claramente, que lo pueda visualizar fácilmente y que anualmente haga una revisión. Bueno, los planes estratégicos se sitúan en torno a 4 o 5 años, pero normalmente se revisan al año y medio, para que podamos ver si realmente estamos consiguiendo lo que queremos. ¿Bien? ¿Qué haría entonces? Viendo tema por tema, pues en el desarrollo organizacional, una cuestión que va a ser clave es que el desarrollo organizacional fundamentalmente lo que hace no es centrarse tanto en la organización sino en las personas, y como las personas siempre lo que queremos es crecer, y siempre cuando estamos en cualquier entidad la idea es poder avanzar y poder desarrollarnos, y por tanto también la entidad tiene una obligación de saber en qué punto está esa persona y de permitir que se vaya desarrollando. ¿Qué implicación? Y por eso, olvidé decir, por eso ahí va a ser fundamental todo lo que es participación, el elemento de implicación y de participación. O sea, no me sirve tener pues un montón de técnicos y un montón de voluntarios si luego no me dan un feedback sobre qué les sucede cuando están a pie de obra, a pie de calle. Bueno, a pie de obra hoy día es difícil, cuando están a pie de calle, cuando los problemas se encuentran. Por ejemplo, lo que esta mañana habéis relatado vosotros, cuando te encuentras un menor en tal situación, ¿qué haces? Cuando te encuentras una persona que te pide tal tipo de trabajo, ¿qué hace? Pues ver todo eso y permitir que la participación nos permita también hacer una reflexión y una evaluación de lo que estamos realizando, pero centrado en las personas. ¿Qué implicaciones tiene? Pues el trabajo en equipo. Muchas veces nos encontramos con muchas personas que no saben trabajar en equipo. A lo mejor son muy buenos gestores individuales, pero tecnócratas, burócratas, pero no les cuesta mucho. Entonces el desarrollo organizacional lo que quiere es desarrollar esas competencias, esas habilidades, como el trabajo en equipo. También implica que el liderazgo es un elemento central para poder también desarrollar al resto de las personas. Es decir, las personas no se desarrollan solas. Bueno, sí, nos vamos desarrollando por nuestra experiencia y por lo que vamos conociendo, pero si queremos que dentro de nuestra entidad el desarrollo organizacional funcione, tenemos que hacer un diagnóstico y tenemos también que ver qué podemos hacer. Si a lo mejor hay que hacer formación, o decirle, apúntate al curso de APN, que puede hacer formación en esto, que hace falta, o haz tal cosa. Es decir, que tenemos que tomar decisiones sobre esto. Y además, un estilo de liderazgo que está muy vinculado con esto es el liderazgo transformacional. En el tema de liderazgo os voy a desarrollo mucho más detalladamente qué es ese liderazgo transformacional, pero de manera muy resumida comentaros que es el líder que no solamente se basa en una transacción entre, pues bueno, como tú eres voluntario, luego te voy a hacer un papelito de que has sido voluntario, como tú trabajas, pues cobras tanto por este trabajo que realizas, sino que también pretende transformar, tener en cuenta a las personas de manera individual, producir una recompensa que sea contingente, es decir, que esté relacionada con lo que cada uno hace, y esa recompensa no tiene que ser económica, sino que muchas veces valoramos también mucho, hombre, la económica es importante, no somos, pero también necesitamos otro tipo de reconocimiento y otro tipo de valoración que es importante tener en cuenta. Y además la cultura organizacional tiene que transformarse también en ese desarrollo organizacional, es decir, que seamos conscientes de cuál es el elemento cultural, cuál es el clima, la cohesión, todos los elementos de la cultura organizacional que estamos desarrollando. La administración del desarrollo organizacional es otro punto que os vais a encontrar ahí, que se refiere exactamente a qué hacen los líderes y las personas que forman parte del grupo para hacer el diagnóstico, para ver en qué situación está su entidad, para ver qué es lo que quieren conseguir y para hacer los cambios que sean necesarios. Bien, dentro de esto nos vamos a encontrar una serie de temas que van a ser fundamentales en el desarrollo organizacional y ya de manera específica y concreta en las entidades sociales. Y vamos a desarrollar cada uno de estos elementos que os pongo aquí de manera resumida, es decir, cuáles son los primeros diagnósticos o el análisis de la situación que realizamos, cómo dejamos claro cuál es el compromiso. Igual, ¿le habéis contado lo del código de honor? ¿O al final no? Sí. Pues igual que vosotros vais a firmar vuestro código de honor, pues lo mismo, que se establezca de alguna manera un código y un elemento contractual que nos permita saber también qué es lo que queremos conseguir en ese compromiso. La retroalimentación, es decir, que sepamos y que tengamos información de qué es lo que estamos haciendo, de si lo hacemos bien o si se podría hacer de otra manera mejor, o cuáles son las limitaciones que nos encontramos, porque en muchas ocasiones somos muy optimistas, lo cual es positivo,
Pero hay veces que nos chocamos con la realidad y dices, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces no te puedes quedar ahí, tienes que decir, bueno, ¿y ahora qué? Pues vamos a ver cuáles son las vertientes de qué hacemos. Planificar el cambio, intervenir y evaluar. O sea, todo eso vamos a ir desarrollando para que eso nos dé lugar verdaderamente a un desarrollo organizacional efectivo y no se quede en filosofía, si no nos sirve de nada. Bien, y las actividades que hay que llevar a cabo dentro de todas esas fases van a ser estas actividades concretas. Una motivación para el cambio, creación de la visión, desarrollo de apoyo político, administración de la transición y mantener el cambio. Eso va a ser una cosa constante. Muchas veces hablamos de algunas organizaciones que son elefantes, no en el sentido de comerlos como el ejemplo que ponía antes María José, sino en el sentido de que son tan grandes que es muy difícil moverlas, no cambian los procesos como lo hacen ni cómo. Entonces hay que tener muy claro que hay que estar siempre siendo lo más flexible posible y lo más abierto al cambio posible para adaptarte a todas las circunstancias y situaciones que ocurran. Bien, esa sería el primer tema. Yo digo que he desarrollado, he dado unas pinceladas básicas de lo que se va a tratar ahí. El segundo tema básico es propiamente liderazgo, donde ahí lo que vamos a ver es toda la importancia del líder en el trabajo, en todo lo que es el trabajo en equipo. Vamos a ver parte de teoría de cómo se ha desarrollado o qué características se han considerado importantes de los líderes a lo largo del tiempo y cómo se analiza el liderazgo en la actualidad. Vamos a hablar del liderazgo sobresaliente y hoy día existen distintas vertientes, pero se habla también de liderazgo auténtico y de liderazgo positivo, que se englobarían dentro de ese liderazgo sobresaliente. El liderazgo auténtico además se relaciona muchísimo con el tercer sector, es decir, sería un liderazgo transformacional, que va a ser importante, pero además auténtico, es decir, donde el compromiso, la cohesión, la transparencia son elementos clave y donde podemos ver realmente si el líder pues tiene la máscara porque ya ha aprendido que para ser líder hay que hacer tal cosa o verdaderamente lo hace convencido de lo que está realizando. Y eso produce transformación y produce resultados que van a ser algo diferentes. También vamos a ver, y además, bueno, también antes lo ha comentado María José, desde la perspectiva del desempleado, también desde la perspectiva del liderazgo y sobre todo el papel de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional hoy día es fundamental. Prácticamente desde la propuesta de Seligman del año 2000 pues se habla de que hay una revolución afectiva y una transformación total en las relaciones que tiene que ver con esta inteligencia emocional. Entonces vamos a hablar sobre qué es esa inteligencia emocional y la vamos a aplicar al contexto concreto del liderazgo. Porque también los líderes que tienen esa capacidad de autoconocimiento y que se basan en algunas habilidades que son la capacidad de percibir emociones, de comprender las emociones y de regular esas emociones, van a tener también un mejor desarrollo organizacional y una mejor relación con las personas del equipo. Y en concreto, también este año como lo he desarrollado más, otro año no lo había desarrollado porque además es nuevo, prácticamente del 2011-12, pues el papel en grupo. Es decir, antes se hablaba solamente de la inteligencia emocional individual del líder, pero ahora ya lo que vemos en algunos análisis que hay, todavía hay poquitos, pero los que hay que se encuentran, es que los líderes que tienen esas cualidades, que tienen inteligencia emocional y que son transformacionales, también hacen que los miembros del grupo, o sea, que el grupo en su conjunto puntúe más alto en esa inteligencia emocional grupal. Y de alguna manera eso es algo que también hay que aprovechar y que hay que capacitar o que entrenar, aprender. Y también vamos a dedicar un aspecto a lo que es género y liderazgo, es decir, la perspectiva del género, por una perspectiva que debemos de tener siempre en cuenta. Y hay algunas cualidades que hay que potenciar y que además están muy relacionadas con características que son femeninas y que por tanto pueden beneficiar también al desarrollo de ese liderazgo. Bien, el siguiente apartado importante o el siguiente tema del curso se refiere ya directamente a lo que es la planificación estratégica. En planificación estratégica lo más importante es que lo que queremos es mejorar la efectividad, es decir, las 3 E que llamamos, ¿no? Efectividad, eficacia y eficiencia. Es decir, que podemos tener una idea fantástica, podemos ser unos líderes muy inteligentes emocionalmente y tener un grupo estupendo, pero al final puede que nuestra idea de visión y misión se muera pues porque no sabemos llevarla a cabo, porque la hacemos torpemente o porque no sabemos transmitirla y no tenemos objetivos ni un horizonte que seguir. Entonces una cuestión importante es que debemos de plantearnos cuáles son los objetivos que queremos determinar, pero para marcarnos una serie de objetivos primero tenemos que conocer la realidad social. Si no, pues posiblemente tenga un objetivo muy bonito,
pero se quedarán en eso. Entonces, para poder hacer eso, recurrimos a la planificación estratégica. Un paso siguiente sería ya crear un cuadro de mando integral. Nosotros no vamos a llegar a tanto, aunque en la lectura sí que... no, la lectura de este año no. Bueno, yo pondré otras cosas en otras lecturas, pero que no van a ser obligatorias, pero por si alguien quiere completar o quiere leer alguna cosa más, pues que pueda hacerlo. Entonces, bueno, y sí, otra cosa, que antes de que se me olvide. Hay dos documentos que también os subiremos a la plataforma, que tienen que ver con el Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social y el Plan Estratégico de 2013-2016, donde vienen algunas directrices y estrategias que pueden servirle a todas las entidades del tercer sector, y aquí también sí se habla ya del cuadro de mando integral y de procesos que son algo más complejos. Bien, ¿cuáles serían las etapas de planificación? Pues el diagnóstico va a ser fundamental y luego la elaboración del plan estratégico. Entonces, lo que yo voy a pedir es que en el ejercicio vosotros desarrolléis estas etapas. Ahora os voy a decir cómo. Y hay una diferencia entre planificación estratégica y operativa. La estratégica se refiere a largo plazo, por eso se engloban 4 años, 5 años, y la operativa ya son los detalles a corto plazo. Y nosotros tenemos que saber cuáles son esos detalles a corto plazo, porque no conseguimos los detalles o no conseguimos los objetivos a largo plazo si no vamos consiguiendo ese detalle. Bien, todo ese proceso que os he comentado antes de diagnóstico, planificación, implantación y evaluación tiene que ser un proceso continuo. Es decir, no vale con que tenga el plan estratégico, lo dejo ahí y ahora no lo evalúo. O porque como no tengo tiempo, que suele ocurrir, pues no lo evalúo a los 3 años y entonces digo, uy, he cumplido el 10%. Pues no me ha servido de mucho. O resulta que ahora todos los objetivos que tenía he cambiado todas las actividades y no lo he recogido en ningún sitio. Entonces, ¿cómo lo sabe la gente que trabaja en la organización? Es decir, que tiene que haber ahí siempre un feedback, un proceso de retroalimentación, y tiene que estar claro y ser un proceso permanente. Así que, por favor. Bien, dentro del ejercicio, vamos a ver. Los primeros años nadie sabía esto y entonces todos los ejercicios eran realmente novedosos. Pero ya el año pasado hubo algún copiteo, entonces he cambiado un poco la idea para intentar que esto no ocurra, porque claro, si veo que alguien me copia el plan estratégico de una entidad, que sepa que me voy a dar cuenta. Entonces no se trata de eso, porque para eso pues ya lo ha hecho la propia entidad. Entonces este año hay dos posibilidades. Una, o inventáis, si no trabajáis en ninguna concreta o en la que trabajáis no sabéis el plan que tiene, podéis hacer un plan nuevo, o bien podéis coger, si trabajáis en una entidad que ya lo tiene, podéis coger el plan estratégico de esa entidad y hacer una revisión del mismo. Es decir, que esas dos vertientes son aceptadas. Es decir, pues bueno, voy a hacer todo el proceso distinto, a ver, incluso si vuestra entidad lo tiene, podéis luego compararlo. Pues fíjate, yo tenía diagnóstico, sale esto, pero mi entidad cree esto otro. Y esto pues está relacionado o no. Entonces yo eso quiero que me lo digáis. Es decir, me tenéis que poner al principio del trabajo qué es lo que habéis hecho. ¿Qué he hecho? Me he inventado una entidad, porque tengo una idea y a mí me gustaría crear una empresa social de este tipo, o yo quiero hacer tal cosa y además he hecho el curso de orientación, he hecho el curso de economía social, y quiero hacer esto, y entonces yo voy a ver si verdaderamente eso es factible y qué idea y qué misión tengo y qué objetivo me planteo. O, pues mira, yo trabajo en una entidad, esa entidad tiene un plan estratégico y lo que he hecho es hacer otro paralelo para ver si se replica o si verdaderamente hay conexión. B, pues lo que he hecho ha sido coger ese plan estratégico y analizarlo. Y entonces ver si verdaderamente se cumplen los objetivos, qué es lo que piensan los stakeholders, qué es lo que piensan las propias personas que trabajan ahí, las personas que acuden a nuestra entidad, es decir, tener en cuenta todos los grupos de opinión y hacer el análisis sobre eso. ¿De acuerdo? ¿Queda claro la idea? O sea, que tenéis 3 posibilidades, ¿bien? Pero a mí me tenéis que decir muy claro cuál es vuestra opción al principio, ¿vale? Porque para analizarlo coherentemente. Y otra cosa, podéis preguntar a lo largo de todo lo que necesitéis, porque a veces bueno, a vosotros os va a costar menos porque estáis aquí, pero a veces las personas que es la primera vez que se enfrentan a esto, pues les cuesta mucho trabajo analizar. Bueno, pongo aquí un ejemplo que además se os pasará, hay un fichero que es la plantilla, pero la plantilla es sin datos. Os paso una plantilla donde ponemos un código, eso.
ponemos arriba, os pasará la plantilla en blanco, donde aquí tenéis el código que se refiere a la acción que vamos a realizar. Luego la operación, perdón, lo he dicho mal, el objetivo. El objetivo que nosotros tenemos le ponemos un código. Objetivo 1, pues el código 1. Si luego dentro de ese objetivo general tengo 3 específicos, pues el 1, 1, 1, 2, 1, 3. ¿Bien? Y ahora, ¿qué acciones voy a hacer para conseguir ese objetivo? Pues ahora vamos a ver un ejemplo. Pues voy a visitar tales centros, voy a preparar un proyecto de no sé qué, voy a hacer para el mismo objetivo. Hay veces que será una sola acción para un objetivo, o hay veces que son 3. No pongamos 1000 porque entonces no hacemos ninguna, pero sí que las que estén relacionadas. ¿Qué indicadores voy a tener en cuenta para evaluar si consigo o no consigo el objetivo? Si he dicho, pues, visitar asociaciones de mujeres, bueno, ¿cuántas? Voy a visitar, tengo que hacer un análisis de cuántas hay, cuántas pueden ser mi público objetivo, y si hay 10, pues ¿qué? ¿Las 10 en un año o 2 cada año? O ¿cómo lo voy a hacer? Entonces esos serían los indicadores para saber cuál porcentaje de cumplimiento tengo de esa acción. El valor, bueno, esto ya es que la plantilla la hice la hice en el 2011, entonces teníamos que coger algún valor de años anteriores. Esto ya lo adaptáis a vosotros, a lo mejor el valor, pues cogéis el de 2012 o cogéis el de 2010, donde tengáis algún dato, o si no tenéis dato ninguno, el de ese año. Pues es que tenemos cero relación con ninguna asociación de mujeres, por ejemplo, porque tenemos cero, el valor actual 0. Y ahora, ¿qué quiero conseguir para el año que viene? ¿Qué quiero conseguir para el siguiente? Así en función del número de años que os planteéis. Si os planteáis 3, 4 o 5. Como un ejercicio, con que sean 3, me basta. ¿Vale? Si fuera el de verdad, pues seguramente, vamos, todas las organizaciones lo hacen de 4 o de 5. Bien, este sería, iríamos poniendo eso, los valores, y otra cosa importante, la meta, dónde quiero llegar, y luego quién tiene que desarrollar, o sea, quién lo tiene que coordinar, quién va a evaluar que eso se está haciendo. Es decir, quién es el responsable, quién es el que va a liderar esa acción. ¿Bien? Esto es un ejemplo de lo que yo hice para cuando estaba de vicerrectora, lo que hice yo para ver cuál era el objetivo y qué era lo que nos planteábamos conseguir en el periodo de tiempo en lo que estábamos. Entonces, pues por ejemplo, un código concreto, elaborar un diario digital de información, nos planteábamos. Bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues el indicador, pues que se haga, ¿no? En ese caso era más sencillo y otros casos son más difíciles. Luego, en el 2007 eso no existía, en el 2008 tampoco. Ya cuando yo estaba, pues empezamos a trabajar sobre eso y ¿qué conseguimos? Pues conseguimos ponerlo en marcha, qué meta teníamos, pues que en 2 años ya funcionara y que tuvieron formato y no sé cuánto, y quién era el responsable, ¿vale? En este caso yo. Luego otro que era más, es que no se ve, lo he cogido así, no se ve bien, pero bueno, número de asociaciones, no sé cuántas, con las que establecemos contacto y convenio, que sería para tener una mayor relación, como yo llevaba la parte de relación institucional, pues para tener una mayor relación con la gente que podía tener relación con la universidad, que pretendíamos hacer. Entonces me planteé, bueno, pues primero tener contactos con todas las asociaciones, tener contactos con los medios de comunicación, pero no solamente tener un contacto, sino cuántas reuniones íbamos a tener, si íbamos a establecer algún tipo de convenio, qué acciones íbamos a llevar de manera conjunta y cuándo quería conseguir eso, hasta cuántas cosas quería hacer junto con ellos y cuáles son los valores que me planteo en cada caso. Cuando hacemos la revisión, vamos analizando si yo me he planteado un 10% de incremento cada año, imaginaros, pues si he llegado al 10%, si me he pasado, a lo mejor he hecho el 150. Y entonces tengo que revisar, a lo mejor el año que viene pues puedo hacer un poco menos porque he hecho un año más que otro y entonces eso se compensa. Si he hecho menos, tengo que plantearme entonces subir al año siguiente o hacer alguna opción de mejora porque he visto que es más difícil de lo que yo creía. Y todo eso lo vamos a ir evaluando. ¿Vale? ¿Hasta aquí queda claro? ¿Sí? ¿Sobre la plantilla o sobre esto tenéis alguna duda? En el caso... Sí, todo. Pero de cada columna lo vuelvo a repetir o de... No, porque tienes que ir cortando. Perdón. No puedo, pero bien, pero que no sé hacer esto. Claro, no, si esa es la idea. Hay que hacer el curso. Claro, si lo supierais hacer para que... Esa es la idea es que, bueno, cuando ya veáis el tema, lo veréis más fácil. Y luego también es importante que una vez que tengáis, si cogéis un plato, por ejemplo, como yo os vamos a dejar estos documentos, podéis ver, a ver, cómo lo ha hecho esta gente, qué ha hecho, qué objetivo, a lo mejor algunos sirven. O sea, yo cuando he dicho lo de copiar no quiero decir, hay cosas que nos van a servir a varios, lo que no es que sea el mismo plan que ha hecho ya otra entidad, pues entonces no habéis hecho nada, porque se trata es que os lo ocurre. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Pues que vosotros puede ser que en vuestra entidad lo tenga, pero seguramente, algunas sí, pero seguramente no tenga puesto el cuadro para que todo el mundo lo conozca. Y cuando a la gente le pasa el PDF no se lo lee a nadie. Entonces vamos a hacer una cosa que sea clara y sencilla. Cuando ya tengáis, lo primero que vais a tener que hacer es ese diagnóstico, la evaluación de lo que ya hay. Diagnóstico si no existe, o diagnóstico de evaluación de lo que sí existe, si existe un plan. Y ahora eso, ¿cómo me lo llevo a esa plantilla que yo os facilito? ¿Vale? Pero no os preocupéis, que parece así muy eso, y luego, hombre, tiene su truqui, pero se hace bien. Y ya os digo que cualquier duda tenéis nuestros contactos. Dime. A mí algo de pronto se me ocurre, por ejemplo, pues una campaña de marketing social, ¿no? Por ejemplo, podríamos utilizar, o sea, un ejemplo, por ejemplo, yo soy voluntario de Cruz Roja, pero me voy a poner a mirar el plan estratégico de Cruz Roja porque... Coge una fase, coge una parte, sí, ¿verdad? una parte, claro. pero se me ocurría, pues eso, pues hacer una, por ejemplo, pues el plan estratégico de una campaña de marketing social. Eso se llama plan de comunicación. El plan de comunicación está dentro del plan estratégico, sí, pero se puede sacar fuera. Tú puedes hacer eso, puedes hacer un plan de comunicación. O sea, yo hablo de plan estratégico porque es lo global, pero luego dentro de los planes estratégicos puede haber distintos planes. Por ejemplo, un plan de empleo, un plan de... y eso estaría luego dentro del plan global, del grande. Podéis centrarlo en una fase, claro. Sí. Por ejemplo, plan de comunicación, perfecto. Perfecto. Bueno, luego el marketing, y además como marketing y trabajo en red y todo eso está también relacionado con el tema, pues que estoy terminando, ¿no? Vale. Pues esto como lo tenéis en el material y yo me preocupaba más que quedara claro la lectura y vamos a pasarlo rápidamente. Lo que sí deciros, pues que las campañas de marketing o también denominado lobbying, qué estrategias se pueden llevar a cabo para conseguir, además ahora que es tan difícil también conseguir recursos y cómo todas estas cuestiones, el trabajo en red, cómo se puede crear una red, qué importancia tiene el liderazgo en las redes de trabajo y cómo se lideran esas redes y qué claves podemos tener dentro de las entidades sociales. Y el último tema, que es sobre responsabilidad social corporativa, donde pues ya tenemos en cuenta el compromiso voluntario que tienen las organizaciones, pero que ya no es tan voluntario, sino que cada vez es más obligatorio. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta en la triple cuenta, el económico, el social y el medioambiental? Y en el tercer sector, ¿cuáles son los elementos importantes? Y fundamentalmente os hablo del modelo de Vidal y también tenéis la lectura con un desarrollo mayor de este modelo. Y creo que ya estaba, me parece. Bueno, sí, para terminar. La evaluación. Antes alguien comentaba en la comida que le daba un poco así de... Bien, aquí lo que nosotros queremos es fundamentalmente que aprendáis. En algunos casos son más conceptos, pero sobre todo que esos conceptos cómo se aplican. Entonces, no tengáis miedo, aunque sí es verdad que vais a tener que trabajarlo para conseguir el curso. ¿En qué me voy a fijar yo fundamentalmente? Pues que en lo que expreséis, tanto cuando hagáis el trabajo, como cuando hagáis las pruebas tipo test, como cuando participéis en el Facebook, que además la dinamización mía del 12 al 18 la voy a hacer sobre capital social. Entonces ahí, pues los que hayan elegido la lectura, pues tendrán alguna herramienta, quien no, pues así aprende, ¿vale? Y porque además habrá gente que no sabe el curso de liderazgo, sino de otro curso. Que tengáis claros los conceptos y que por tanto pues sepáis qué es cada una de las cosas que estamos hablando ahí, la aplicabilidad, cómo se aplica y para qué me sirve, y vuestra capacidad de síntesis y de redacción, o sea que los trabajos vea claramente pues que no es un tochazo, que no hay manera que es infumable, no hay manera de leerlo, sino que verdaderamente hay una fluidez y que hay una reflexión, sobre todo una cosa que es muy importante para nosotros, luego para todos los compañeros igual, es que reflexionéis sobre esto. Es algo que además nosotros visualizamos mucho en el foro, donde hay participaciones realmente buenas y donde fundamentalmente lo que pedimos es eso, que tengáis un punto de crítica, un punto de reflexión y que el curso os sirva para tener esas claves, que por eso he titulado la sesión esta así, pero también para vosotros mismos y para vuestra propia organización. Pues ya. A ver si preguntas o algo. Es una buena metodología. El tema de los textos, ¿qué tipo de trabajo se pide sobre los mismos? Resumen. Sí, además hay una pequeña guía, o sea, la idea es que la primera parte